error que hayan notado o algo que quieran comentar. Salió todo bien. Si no hay consultas, acá. A ver. Yo, profe, Cuéntame. ¿sabes que me equivoqué en una que decía del astrágalo, que decía, te daba varias opciones, y una, o sea, era cuál era la articulación, que te daba la opción de tróclea, garganta, y no recuerdo bien las otras. Y la última era A y B. ¿Por qué sería garganta? A ver, voy a leer la pregunta, pero Sí, por favor, no si lo recuerdo. pienso, si pienso en el astraro, pienso en su cara superior, y si me preguntaron con qué articula con la pierna, sé que la tróclea tiene una garganta, o sea que por definición era esas vertientes, esas convexidades laterales que confluyen en esa depresión central o esa garganta central. Pero, por ejemplo, una tróclea, la definición no eran dos convexidades que forman una garganta, una cosa así. Convergen en una garganta. Convergen. Ujú. Ah, bueno, O sea, gracias. ahí es donde se unen. Pero déjame que lo revise y lo busco. Yo había marcado Bien. solamente tróclea. Ahí está. La pregunta es, ¿qué estructuras forman parte de la carilla superior del astragalo? Y creo que la garganta. Esas dos serían correctas porque la garganta forma parte de la tróclea. Claro, por eso, ese era mi pensamiento. Entonces, sí, esas dos opciones son correctas y hay una quinta que dice A y B son correctas. Buenísimo, profe. Gracias. No, a vos por la pregunta. Tomás, decime. A ver. ¿Qué pasó con el tiempo, Tomás? Sí, llegó. Llegó. Bien, ¿alguien más sobre contenido? Buen día, profe. Buen día. Yo tengo una duda, pero es con respecto al trabajo práctico, el último que mandaron, Contame. el de pie. En el último punto que te dice indicar dónde se encuentran los arcos de los pies. Yo en la última clase que dio sobre esto no pude estar en la última parte, así que no escuché nada sobre eso. ¿A qué se refiere con los arcos del pie? ¿Y no has leído nada en el libro? Estuve buscando, pero siendo sincero no encontré. Lo estuve haciendo con mi grupo y no encontramos a qué se refería. Hablaba sobre las caras, nada más. Tipo cara anterior, posterior, lateral y medial. Bien. Bueno, los huesos del pie no están todos sobre un mismo plano. Y bueno, antes de contar sobre ello, a veces no se limiten solamente a buscar en el índice del libro, sino también, sobre todo en la actualidad, con el acceso a la información que hay, pueden con un clic llegar
cualquier cantidad de información. Después ustedes filtrarán si es bueno o no, pero colocan arcos del pie en Google y les van a aparecer muchísimas páginas que les cuenten sobre ellos. Y por qué no, les digan qué parte del libro incluso está. Y si no, revisar bien en el libro tal vez un sinónimo, que no lo hayan encontrado la palabra arco, y que se refiere a ellos como bóveda, por ejemplo. Es un sinónimo. Ahí se los muestro. Estamos viendo el pie acá del lado externo y podemos ver que no todos los huesos están en la misma línea, digamos, ¿no? No todos están sobre el mismo plano, en realidad. Si ustedes tuvieran que pensar acá cuál es el arco que se forma por detrás, por fuera, digo, que es la imagen que estamos viendo, ¿qué huesos dirían que lo forman? Este arco es menos pronunciado, este puede ser más difícil de detectar, pero arriesguen y cuéntenme acá, ¿qué ven? El calcáneo, Sí, el perfecto. metatarso y la falange distal. Bien, ahí cambiaría lo único que quitaría, aunque aparenta acá, retiro las falanges y pongo como punto de apoyo también a la cabeza de ese quinto metatarsiano. Y me faltaría el punto más alto del arco para que sea justamente una bóveda. Ya me dijiste este, perfecto. Marcamos este. ¿Y cuál sería el punto más alto? El cuboide. Excelente. Y ahí se ha formado un arco, miren. Este es el arco externo. Ahora vamos a ir al arco mucho más claro, el arco interno. Que de hecho, en lo cotidiano, cuando hablan de un pie plano, por ejemplo, es porque el arco interno se ha vencido o ha disminuido. Entonces, acá, ¿cuáles serían los límites de ese arco? O los extremos de ese arco. ¿Quién me cuenta? Con la idea que nos comentó la compañera recién del lado externo, acá es mucho más evidente. El calcáneo, Sí, el astrágalo, bien. el navicular, el Perdón. cuneiforme y el metatarso también, metatarsiano. Bueno, ahí fuiste mencionando todos los elementos que conforman el arco, pero los puntos más extremos serían, nos quedamos con el calcáneo por detrás, con la cabeza del primer metatarsiano por delante, y el punto más alto va a ser el navicular. Esto. Entonces tengo el arco acá, dispuesto entre esas tres estructuras. Es cierto que recorre el astral o la primera cuña, pero mencionamos los puntos más altos, ¿no? Y quedaría uno, estos son ejes, arcos longitudinales, y quedaría uno transversal, que se forma por las cabezas de los metatarsianos, así de lado a lado. Acá estamos viendo a estos metatarsianos desde adentro hacia afuera, cómo no están ubicados todos sobre el mismo plano, sino que los dos más descendidos son el primero y el quinto. El más alto, en teoría, siempre es el
el tercero. Entonces, entre ellos se ha formado un arco. Eso, bueno, acá, fíjense, estamos viendo las falanges y nos están marcando que la cabeza del primer metatarsiano y la del quinto son las dos que están más en contacto con el suelo. Pero fíjense que si esto está en apoyo, prácticamente quedan alineados, ¿no? Pero los mejor preparados para esos apoyos son primero y quinto. Voy a buscar una imagen de frente acá con ligamentos para que vean que no es solamente la estructura ósea, sino hay estructuras ligamentarias que están sosteniendo ese arco, ¿no? Sobre todo esta aponeursis plantar, y no solamente ligamentos, sino también aparecen músculos, ¿no? Acá vemos los ligamentos del arco interno, por ejemplo, del arco externo, pero para completarlo acá sí o sí tenemos que agregar músculos. Por ejemplo, el arco interno tenemos a los músculos flexores largos de los dedos, flexor largo del hallux o el primer dedo, que están por debajo de ese arco que me contaron recién y que están pudiendo sostenerlo. El lado externo no necesita tanto porque es mucho más plano, pero este lado interno sí. Disponer de estos arcos nos permite adaptar el pie a las distintas formas del terreno. Si fuese todo plano se nos dificulta un poco. Y de frente, bueno, ahí pueden ver que del lado externo también hay algunos tendones que de alguna manera lo sostienen. Déjenme buscar una imagen de frente con ligamentos. Bueno, vean por qué se forman esos arcos. No es porque los metatarsianos vayan de adelante, de atrás hacia adelante, bien horizontales, sino que van oblicuos, van desde arriba hacia abajo. Por eso es que su cabeza es la que termina apoyando en el pie. Tengo por debajo de las cabezas de los metatarsianos no solamente ligamentos plantares, sino, por ejemplo, acá cruza desde afuera hacia adentro una de las cabezas del músculo aductor del primer dedo y que le está dando como sostén a también esas cabezas. No permite que caigan. Y bueno, y a su vez vean que algunos tendones cruzan por debajo de la planta del pie, que también se encargan de mantener ese arco. ¿Cómo notamos si esos arcos están bien formados? Digo bien en el sentido de que se marcan y no, porque no es que el que tiene el pie plano es un pie anormal, sino es un pie con otra adaptación. Eventualmente sí puede ser una condición patológica derivada, por ejemplo, de la parálisis de algunos músculos, alguna patología neurológica, o por algún traumatismo, etc. Pero a veces simplemente la adaptación. Cuando están viendo la imagen B, los puntos de apoyo que mencionamos, el calcáneo, la cabeza de los metatarsianos 1 y 5, nos marcan que los 3 puntos están sosteniendo al resto, y así es como típicamente se ve el pie, que acá menciona como normal. Les recuerden que hablar de normalidad no es el término adecuado. Si miramos el pie que tiene la letra C, vemos que los puntos de apoyo más marcados son los del lado interno,
O sea que ahí ha descendido la carga y el pie se vuelve mucho más, la marca de la planta ahí se vuelve mucho más ancha. Puede ocurrir lo contrario, que la planta del pie deja de apoyar en gran parte porque los arcos se aumentan. Entonces los puntos de descarga se marcan mucho, sí, pero el resto de la planta no. Lo que vemos en la imagen D. Ese es un pie cabo. Y por último, lo que puede ocurrir es que el arco anterior, o sea que los metatarsianos en sus cabezas, se alineen todos y desciendan bastante. Entonces, no hay tanto punto de apoyo en el primero y el quinto, sino se distribuyó sobre todas las cabezas de los metatarsianos. Para esto no necesito ningún estudio de la pisada, ni mucho menos. A veces simplemente con observar la planta del pie puedo mirar las callosidades que tienen y puedo ver cómo se marcan más del lado interno o a lo largo de todas las cabezas. Y eso me va a marcar qué tipo de pie. Además, simplemente con ver cómo hace bipedestación esta persona, también puedo pensar que estos arcos pueden estar alterados. No sé si ahí ayudé a esa consigna que no le cerraba. Ayelen. Sí, profe, muchas gracias. Sí, Genial. profe. Primera cuña del pie es el cuneiforme medial. Fíjate que en la imagen ahí aprovecho esa que está. Entre el hueso navicular y el primer metatarsiano tengo a esa primera cuña, la cuña que está más hacia adentro. Y hay dos más, una intermedia y una lateral. Esas son las cuñas del pie. Bien, ¿alguien más que quiera preguntar algo? Hola, profe, buen día. Buen día. Consulta, noté que habían referencias de músculos. ¿Ese en el parcial entra? Algunas sí pueden entrar porque explican, por ejemplo, por qué un hueso tiene tal forma o por qué tiene una protuberancia o por qué tiene esa ubicación. Todo aquello que se explique desde el tendón, el músculo, y es útil reconocerlo. Claro, era más que nada para tenerlo en cuenta. Nada, por eso nomás. Perfecto, sí. En algún momento mencionamos que la anatomía estudiada de memoria funciona mucho tiempo, pero claramente no tan bien. La materia pensada, esta y cualquier otra en realidad, da mucho mejores resultados. Entonces, si ya voy yendo un pasito más adelante y tratando de darle significado a eso que estoy viendo o pensar en el motivo de por qué ocurre, seguramente me sea más sencillo fijar el concepto. Como por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza de estos arcos del pie, hasta cuando se los conté deben haber dicho, sí, esto ya lo sé. Por eso cuando corro me compro una zapatilla con el arco interno más elevado porque yo tengo pie plano. O a mí se me marcan mucho los arcos. Eso es pie cabo. O sea, cosas que ustedes ya conocen y acá lo pueden, eh, para aprenderlo, digamos, lo fijan sobre el conocimiento previo que tienen o pensarlo desde eso que ustedes ya conocen. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, tengo que empezar a ver
la columna vertebral. ¿Qué saben ustedes sobre la columna? Está compuesta por vértebras cervicales, torácicas, lumbares, y sacras y coxígeas. Muy bien, excelente. ¿Quién más puede aportar algo a esa Se definición? encuentra en la parte posterior del cuerpo humano. Buenísimo. Excelente. ¿Qué más saben? Va a tener función de soporte, movilidad, protección. Ujú. Muy bien. Entre las vértebras hay discos intervertebrales también. Buenísimo, buen dato. Por donde pasa la médula. Perfecto. Excelente. ¿Qué atlas y axis tienen nombres más específicos? ¿Puede ser? Bien, hay vértebras como especializadas. Genial. Perfecto. Se puede decir que una vértebra tipo sería con un cuerpo vertebral, una apófisis transversa, apófisis espinosa y el arco vertebral, que está compuesto por la lámina y el pedículo. Excelente. Hay características que son comunes a todas las vértebras y después vamos a ver que por regiones esas características van cambiando y de acuerdo a la función que tenga que cumplir cada segmento más particularmente. Buenísimo. Bien, hay un montón de cosas que saben, que eso es genial. Vamos a tratar de pulir algunas cositas y me van a ir ayudando. O sea, todo esto que comentaron me sirve muchísimo. Bueno, primero, como Profe, venimos diciendo... ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En el parcial va a entrar miembro superior y miembro inferior y también columna. Sí, claro. Todo el esqueleto y las articulaciones. E incluso cráneo y cara, pero no vamos a buscar detalles, sino cuestiones más generales. Los detalles van de las extremidades y por ejemplo, de las vértebras. Y la artrología, pensamos que es una forma de repasar lo que se ha visto hasta ahora y agregarle ligamentos. No hay... A ver si han ido llevando al día lo otro o prestando atención a los reparos que tiene cada hueso. Muchos explican dónde vamos a poner ligamento. Bien, pensando en que siempre ubicamos a las estructuras a las cuales vamos a mencionar, la columna vertebral, como comentó la compañera, está ubicada en la parte posterior del tronco, ¿no? Está ubicada hacia atrás. Y está conformado por, como me dijeron también, por varias piezas óseas distribuidas en 4 segmentos. Perdón, no puedo compartir pantalla. Ahora sí. Son piezas óseas apiladas, o sea, formando una columna, de ahí el nombre, que se extienden desde la cabeza hasta la región de la pelvis. Y para eso dispone de 33 o 34 piezas óseas, divididas, dijimos, en 4 segmentos. Un segmento superior, que es la columna cervical, está formada por 7 piezas óseas, que se mencionan, al igual que el resto de la columna, de arriba hacia abajo. De la primera cervical a la séptima cervical.
Uno de los compañeros dijo que Atlas y Axis tenían características propias. Atlas y Axis son la primera y la segunda vértebra cervical respectivamente. De este segmento, la séptima tiene como un apodo, que es la vértebra prominente. Vamos a ver que comparado con las otras 6 restantes, tiene una apófisis espinosa. Ahora vamos a contar qué es una apófisis espinosa, muy voluminosa, muy prominente justamente. Y vamos a ver también por qué ocurre eso. El siguiente segmento es el que más piezas óseas tiene, es el segmento torácico. Este segmento está conformado por 12 piezas óseas. Obviamente también se mencionan de la primera a la 12ª. Están en estrecha relación con las costillas para formar la caja torácica. Por lo tanto, van a estar por detrás de la región donde más órganos vitales existen, ¿no? Y más abajo tenemos el segmento lumbar, que está conformado por 5 piezas apiladas, y que, como son el segmento, podemos decir, móvil, entre comillas voy a ponerlo, más bajo de la columna, está bien preparado para soportar carga. Entonces sus vértebras van a ser, fíjense, pueden notar ahí, son más voluminosas, porque van a ser encargadas de transmitir el peso ya hacia la extremidad inferior, llevando la carga hacia el sacro, que es la siguiente región, sería la región sacrocoxigia, entre sacro y coxis. Coxis es conocido coloquialmente como el huesito dulce. ¿Cómo dijo, profe? ¿Sacro cuánto? Sacrocoxigia. Sacro y coxis. Bien, el sacro está formado por, ¿se acuerdan cuando en algún momento, cuando empezamos a contar de articulaciones, dijimos que había suturas y que algunas de ellas eran la sinostosis, y mencionamos al sacro en ese momento? Esta sinostosis eran fusiones de piezas, en este caso 5 vértebras sacras. Y en el coxis encontramos 4 o 5 piezas óseas fusionadas también, ¿no? A veces se pueden diferenciar en algunas pequeñas piezas, pero por lo general están fusionadas en ese último segmento. Fíjense que esta columna vertebral no es bien vertical, sino que está curvada. Se llega a apreciar eso, ¿no? Y estas curvas cumplen un propósito mecánico, funcional. Por ejemplo, ahora vamos a poner el nombre a las curvaturas. Fíjese que hay curvas que son convexas hacia adelante y cóncavas hacia atrás, otras que son convexas hacia atrás y cóncavas hacia adelante, dispuestas de a dos, podríamos decir, ¿no? Esta curvatura cervical es convexa hacia adelante, al igual que la curvatura lumbar, también convexa hacia el frente. Profe, ¿puede ser que se les dice lordosis y sifosis? Excelente. ¿Cuáles serían cuáles? ¿Te acordás? Lordosis sería la cervical y la lumbar, y sifosis sería la torácica y la sacra. Perfecto. Las que son convexas hacia el frente, como ocurre en la columna cervical y la columna lumbar, son las lordosis, y las que son convexas hacia atrás, como ocurre en la columna torácica y en la sacrocoxigia, son sifosis.
Ahora, Perdón, con profe, es ¿cómo se llama la que son convexas hacia al frente? lordosis. Serían la cervical y la lumbar. No siempre disponemos de estas curvas, de hecho, muchas veces ya en la vida adulta o antes también, estas curvas pueden ir aplanándose o incluso invirtiéndose, de donde había una lordosis convertirse en una cifosis. Son condiciones, presentaciones a veces raras, pero puede haber inversión de esas curvas. Pero cuando me refería a que no siempre las tenemos, es que las vamos consiguiendo a lo largo de nuestro desarrollo, desde la vida intrauterina en adelante. ¿Cómo? Te tengo una pregunta. Contame. ¿Por casualidad tendrá idea del origen o el prefijo de sifosis y lordosis? ¿El sifo o el lordo dicen algo? Sí, pero en este momento no lo recuerdo. A ver, vamos a... Si nos quedamos con la duda, no me gusta. A ver la definición. Perdón que interrumpa yo, pero ¿en qué segmento sería sifosis? En la columna torácica y en la columna sacrocoxígea. Etimología, a ver. Ahí está, eso. Lordos, o sea, el prefijo lordos viene del latín y del griego, significa curvado hacia atrás. Así de simple. Me imaginaba otra historia. Así de simple. Bueno, excelente, gracias. Y sifosis, curvado, joroba. Eso es, vienen del latín y del griego. Sí, tienen muchísimo sentido, ¿no? Uh-huh. Bien. Y la columna sacrocoxígeo. La sifosis. Bueno, fíjense en cómo podemos estar en el útero. ¿Qué posición adoptamos? ¿Fetal? ¿Y cómo es esa posición fetal? Es una... no sé cómo describirlo. O sea, estás como enrollado, por decirlo. Bien. Tenés una flexión de cadera, pues tenés las rodillas más pegadas a lo que sería la parte anterior del tórax. ¿Y toda la columna cómo está entonces? Cóncava hacia adelante y convexa hacia atrás. ¿Y dijimos que eso era? Sifosis. Bien. Hay una única gran sifosis, ¿no? Está todo curvado. Entonces vamos a ver que esas curvas van apareciendo en la medida que nos desarrollamos. ¿Qué es para la supervivencia del bebé? ¿Qué debería conseguir en las primeras horas o prácticamente en el primer momento de salir? Que la curvatura sea... No pienses en curvaturas. ¿Qué tiene que hacer el bebé para poder sobrevivir? Primero que su caja torácica se expanda para poder respirar. El cambio ese. Bien, perdón, alguien comentó algo al final. Alimentarse. Bien, ¿no? Allá es cierto que tiene que poder respirar, obviamente. Una vez que lo consigue, después tiene que alimentarse. Si no se alimenta, muere. Y para alimentarse necesita salir de esta curvatura sifótica total a esto. Es a mover el cuello para orientar la boca hacia la teta. Y entonces es ahí
donde empieza a formarse esa primera lordosis, la lordosis cervical. Después, por ejemplo, cuando empieza a darse vuelta, a colocarse boca abajo, ya empieza a preparar también la lordosis lumbar. La empieza a preparar acostado boca abajo porque en algún momento tiene que pararse y esa curvatura ya tiene que estar generada. Ya tiene que haber habido una adaptación previa. No es que de repente se puede parar. Por eso mismo es un error a veces hacer que el nene se pare, o la nena, sin que haya logrado ese paso del decúbito supino al decúbito prono por sus propios medios, ¿no? Porque eso va a significar que su curvatura y su musculatura tampoco no va a estar preparada para tolerar esas cargas. Entonces, quizás puede conseguirlo, pero lo va a conseguir con los recursos que tiene a su alcance en ese momento y que pueden no ser los óptimos. Y las consecuencias se ven más adelante, se ve alterado ese desarrollo. Otro error típico que se comete es el bebé se sienta cuando está preparado. Y a veces vemos que mamá, papá llenan de almohadones alrededor del bebé y un bebé que no ha logrado sentarse lo sientan, ¿no? Entonces sus curvas se ven alteradas, la capacidad de sus músculos se ven alterados y después ven que ese bebé demora mucho más en pararse y en caminar, por ejemplo. Y piensan que tiene algo neurológico, ¿no? El problema fue que lo sentaron antes de que estuviera preparado, por ejemplo. Y así pueden ir pensando ideas de por qué ocurren algunas alteraciones en la vida adulta, ¿no? Y que tienen que ver mucho con cómo se va desarrollando el niño. Lo que quiero que se lleven de estas curvaturas es que hay curvaturas que son fisiológicas, que van apareciendo de acuerdo a la función, que son las lordosis, son curvaturas de adaptación. O sea, me sirven para prepararme para alguna nueva función. Como dijimos recién, la alimentación, la lordosis cervical, poder orientar los órganos a los sentidos, y la lordosis lumbar cuando va a pararse, cuando va a bipedestar. Pero como les dije, se va preparando previamente, no es que de repente me paro y esa curvatura se forma, sino ya la voy logrando antes. Que la columna esté curvada, dijimos, ¿se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, de la clavícula? Y que suponíamos que al estar más curvada tenía mayor resistencia. Bueno, ese concepto se ve aquí claramente. Esto no quiere decir que si tengo alguna curvatura menos pronunciada, mi columna, o que sea más pronunciada, mi columna va a ser más o menos frágil. Pero sí que disponiendo de estas curvaturas seguramente sea más resistente de alguna manera. Pero hay personas que tienen, por ejemplo, a lo que le llaman una rectificación cervical, es decir, que la lordosis se ha perdido. Se ve típicamente en las personas que tienen la cabeza hacia adelante. Esa columna cervical, en vez de estar curvada, está más bien recta. Pero eso puede no ser patológico, simplemente una adaptación. Puede estar, por ejemplo, si yo me saco los anteojos, en la pantalla no leo prácticamente nada. Entonces, para poder leer tendría que hacer esto. No, ahí veo bien, pero claramente tuve que llevar mi cabeza al frente. Y que probablemente mi columna no necesite ningún tratamiento, y sí yo necesite de anteojos, ¿no? O de una operación, por ejemplo, de los ojos. Y mi columna no sea la que tiene un problema, sino es claramente mi vista. A veces sobretratamos algunas cosas o sobredimensionamos lo que nos afecta y el problema pasa por otro lado. Bien. ¿Cómo viene este? ¿Quieren comentar algo más? Profe, una consulta. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una joroba? Tipo una persona de gran edad. Bien. ¿Qué sucede con las vértebras? Puedes pensar lo siguiente. ¿Dónde te parece que más típicamente se presentan esas jorobas?
en C7, por ahí, calculo. Es cierto que puede aparecer una joroba cervical, digamos, que se forma como una gibosidad acá. Una jiba se le llama, como una jiba como la de un camello, Claro. ¿no? En esa zona. Pero eso tiene que ver más con, a ver, la cabeza se va como para adelante, el cuello se antepulsa, entonces las piezas superiores se van hacia adelante y esto queda más atrás. Entonces te marca como si eso fuese saliente. Y además, como es lo más posterior, se forma como un panículo adiposo, una almohadita de grasa en esa zona. Entonces hay personas que tienen ahí esa marca, digamos, ¿no? Yo Pero, tengo una duda, profe. sí, contame. Cuando se genera una curvatura, o sea, una joroba, en una persona joven, qué sé yo, un adolescente, que se puede haber generado por algún deporte o algo así, o sea, las jorobas son posibles de remediarse, o sea, de arreglarse. Sí y no. Porque si la estructura ósea se modifica, como ocurre, por ejemplo, voy a poner dos casos. Una escoliosis, en la que no es la postura de la persona, sino los huesos y los elementos que unen los huesos ven alterada su forma. Esa gibosidad se puede modificar algo, pero puede ser que no desaparezca. Las vértebras están no solamente marcan más la curvatura hacia atrás, sino también la marcan más hacia los lados. Entonces esa jiba se puede ver de un solo lado, porque tiene el tronco como rotado. Lo exagero para que se entienda. Pero se ve como si esa persona se agacha, tiene un lado más alto que el otro. Si el hueso ya tiene esa forma, probablemente no pueda volver a alinear ni nada parecido. Si es una cuestión actitudinal o de postura, y probablemente pueda mejorarlo bastante. Otra condición es una hipercifosis, el aumento de la cifosis. En la medida que, como un ejemplo podría ser, cuando se va envejeciendo, muchas personas tienden a esto, a ir cayendo. Entonces aumenta la curvatura torácica. Y lo que va a pasar es, en la parte anterior, los cuerpos vertebrales se van juntando entre ellos. Entonces se tiene que adaptar y esto se va acuñando. Hace rato mencionábamos el pie. La cuña es esa que tiene un lado estrecho, algo que es como más cuadrilátero se va estrechando. En este caso ocurriría en la parte anterior. Si eso se va deformando, es menos reductible la curva, pero si la estructura está conservada, probablemente trabajando algunas cuestiones se pueda mejorar. ¿Te responde tu pregunta, Agustín? Sí, profe. Era porque mi abuela tiene ahí como que me tenía la duda. Habría que ver a través de una radiografía. En realidad no hace falta hacer la radiografía. Simplemente con ver y evaluar podríamos acercarnos bastante a ver cuál es el estado de su columna y qué se puede hacer. A veces es simplemente una cuestión estética. Si es esa gibosidad cervical, a veces es estético el problema, no funcional. Profe, ¿puede ser que la postura, si no, o sea, si a vos tu postura no te duele, no está dentro de todo mal, entre comillas? Perfecto, sí. No hay buena. Claro, no hay buena postura. Eso es. Uh-huh. Lo que típicamente nos vendieron es que estar erguido es una buena postura, pero esto resulta poco económico a sostener en el tiempo. Cada tanto vamos a ir cayendo porque esto nos resulta más cómodo. Esto es más económico para el cuerpo. Y cada cuerpo tiene su posición de preferencia. Las posturas se pueden volver malas, no por la postura en sí, sino por el tiempo que permanezco en ella. Un rato acá está bien, un rato de abajo está bien, un rato de este lado está bien, un rato del otro lado está bien. E ir variando. Hay como una frase muy usada que es: la mejor postura es la siguiente, o sea, el moverme, ¿no? Bien. Bueno, ya hablamos de generalidades de la columna, ahora vamos a meternos más a sus piezas óseas. Pero antes, perdón.
noten acá, ustedes me dijeron que es un elemento de protección para la médula ósea. Claramente porque está viajando por su interior. Va a tener un foramen especial para que viaje la médula. Como la médula nace desde la base del cráneo y se extiende, no se extiende por toda la columna, sino termina más o menos en el disco intervertebral de L1 y L2, o sea, la primera y la segunda lumbar, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, pero en promedio esta región. Y después continúan nervios desde la médula. Pero como nace en esta parte alta, probablemente acá el foramen por el cual viaja deba ser más amplio, y como acá va terminando, el foramen debe ser más estrecho. De las curvaturas, dijimos que las lordosis eran como de adaptación. Nos iban preparando para tareas nuevas, pero la cifosis, fíjense que por lo general están rodeando cavidades, la cavidad torácica y la cavidad pelviana. Entonces, ¿cuál es la función que cumplen estas cifosis? De acuerdo a lo que fuimos viendo a lo largo de estas semanas. ¿Puede ser una función protectora? Claramente es una función protectora. Fíjese que cuando uno se va a proteger, lo primero que hace es curvarse, doblarse, ¿no? Aumenta la cifosis. Acá, la columna torácica, al estar formando parte del tórax, está protegiendo a muchos órganos, pulmones, corazón, hígado, estómago. Y la curvatura sacra, la cifosis sacra, está protegiendo a los órganos genitourinarios. Entonces, claramente asegura la supervivencia también, ¿no? Si lo vemos de frente, generalmente es bien vertical, o sea, no dispone de esas curvas. Si se curva hacia un lado, ahí estamos en la presencia de esas escoliosis que dije previamente. Algo que tienen que tener en cuenta es que ya hemos mencionado, es que cada segmento va a cumplir una función, y por eso es que la forma de estas vértebras van a ir respondiendo a eso. Vamos a hablar de elementos que conforman a todas las vértebras. Después veremos las adaptaciones de cada región. Pero todas las vértebras, con pequeñas diferencias, tienen estos elementos constitutivos, ¿sí? De adelante hacia atrás. Por delante tenemos un cuerpo, y por detrás tenemos un arco vertebral. ¿Sí? Este arco vertebral va a tener muchas proyecciones óseas que son apófisis, que depende de su función y su dirección y su forma, les vamos a poner distintos nombres. El cuerpo vertebral es donde principalmente apoyan las vértebras entre ellas. Ese apilamiento que dijimos de las 33 o 34 se dan principalmente en sus cuerpos vertebrales, pero no es la única zona. Ahora vamos a ver dónde más. Hacia atrás, la primera parte que une hacia el arco vertebral va a ser una zona que llamamos pedículo. Acá. O sea, el pedículo. Seguimos yendo hacia atrás y nos vamos hacia los lados. ¿Qué sería el pedículo? El primer elemento del arco vertebral, lo que une ese arco al cuerpo vertebral. Lo que está marcado ahí con el cuadrito. Posterior a esto y hacia afuera, vamos a tener dos grandes proyecciones, que son las
una a cada lado obviamente, que son las apófisis transversas. De donde se han unido ese pedículo y esta apófisis transversa se desprenden dos apófisis hacia arriba y hacia abajo, de ambos lados. Estas superficies van a estar articulando con las vértebras que están suprayacente y subyacente, con las apófisis articulares correspondientes. Van a variar las formas de acuerdo al segmento, pero todos los segmentos disponen de estas apófisis articulares. De ahí hacia atrás tenemos un segmento que son las láminas. Esto cierra el arco vertebral por detrás, formando, fíjense en el centro, un foramen vertebral, un agujero vertebral. Profe, ¿por ahí qué pasa? ¿Pasa algo? Sí, que habíamos visto antes. ¿Te acordás? La médula, nervios, vasos y todo eso. La médula. Pasa la médula por ahí. Por ahí viaja la médula. Y de las láminas hacia atrás, o sea, cuando las láminas se han juntado de la derecha y de la izquierda, se desprende hacia atrás una proyección ósea que es la apófisis espinosa. O sea, cuando nosotros tocamos la parte posterior de la columna en el centro, lo que estamos tocando son las apófisis espinosas. Esa sería la parte más posterior de la vértebra. Luego, cada segmento también va a tener una vértebra tipo, o sea, una que reúne las características de la región, pero también dentro de cada segmento va a haber algunas que tienen, de acuerdo a su ubicación, diferentes formas o adaptaciones a esa vértebra tipo, ¿sí? Esta es una vértebra tipo para toda la columna, pero vamos a ver que cada segmento tiene su vértebra tipo. Hay características que ustedes van a ver que si las encuentran corresponden a un segmento en particular. Vamos a ello. Yo levanté. Esta es una vértebra cervical tipo. En este caso es la cuarta vértebra cervical. Por lo general, las que no son vértebras tipo van a estar en los extremos. En este caso, la primera y la segunda no se parecen tanto, y la séptima tal vez. Pero 3, 4, 5 y 6 son bastante parecidas entre ellas. ¿Por qué en los extremos a veces se diferencian tanto? ¿Qué les parece? Porque es el cambio de... Por ejemplo, en C7 ya pasa a ser torácica y va a necesitar que tenga ese cambio de por ejemplo, la apófisis espinosa sea un poco más grande. Y ahí el cuerpo se empieza a ensanchar. Lo mismo que cuando hace el cambio de torácica a lumbar. Bien, perfecto. Son vértebras que están en transición. No va a haber un cambio brusco, sino que se va haciendo de manera progresiva, ¿no? Los extremos son de transición. Excelente. Bueno, vamos a mencionar cuáles son las características de una vértebra cervical tipo. Este es su cuerpo vertebral. ¿Qué forma dirían que tiene? En esta vista superior. ¿Triangular? No. Ahí te respondieron. Otra opción. Mira, te lo pongo en vista esto. Lo que estoy marcando ahí con el recuadro es el cuerpo, y por detrás sí tengo algo triangular. El foramen tiene forma triangular. Claramente tiene 3 lados, pero este cuerpo no tiene 3 lados. O sea, no podemos decir que es triangular. Forma cúbica. Como un círculo. Sí. Más rectangulares. Ahí va, eso me gustó.
se ve más rectangular, ¿no? Porque tiene dos lados más largos que los otros, ¿no? Pero no me convencía lo del cubo, porque es más cuadrangular, digamos, ¿no? Es más un cuadrado, y esto es un rectángulo, es un cuadrado alargado, ¿no? Perfecto. Vamos a ver que los otros segmentos, los cuerpos son muy diferentes. Bien, fíjense que el pedículo no es muy amplio comparado con... perdón, no se dirige hacia atrás, como habíamos visto en la vértebra tipo, ¿no? Sino que se dirige bastante hacia afuera. Eso es porque este foramen vertebral es más amplio que en el resto. Entonces con eso va a ser uno de los elementos que haga que sea más amplio. Las apófisis transversas ya se desprenden desde los lados del cuerpo. Fíjense que en la vértebra tipo se desprendían más desde atrás, no desde los lados del cuerpo. En cambio acá ya salen desde los lados del cuerpo. Fíjense también que disponen de un foramen la apófisis transversa. Está perforada. Es el foramen transversario o transverso, y que lo tienen todas las vértebras cervicales tipo. Por allí va a ascender la arteria vertebral, una arteria que viene desde el cuello y se va hacia la cabeza, hacia la base del cráneo. Pero aunque todas las vértebras dispongan de ese foramen, la arteria no las recorre todas. La séptima queda por fuera. La arteria vertebral recorre de la sexta para arriba. La mayoría de las veces, ¿no? Fíjense cómo termina esta apófisis transversa hacia afuera. ¿Cómo la notan? Tiene dos salidas óseas. El tubérculo posterior y el tubérculo anterior. Perfecto. Está bituberculada. Tiene un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. A diferencia de los otros segmentos, que vamos a ver que termina en una sola proyección, ¿no? En cambio acá tenemos dos tubérculos. Recién mencioné que el foramen daba paso a una arteria, por eso esa sería su función. ¿Cuál creen que será la función de que haya tubérculos en la inserciones ligamentarias? Podría ser. Venosas. Y musculares, sí. Como el cuello necesita moverse con precisión para orientar la mirada, el oído, la boca, la nariz, todos los órganos de los sentidos, necesita precisión en los movimientos, entonces va a haber mucho más músculos pequeños y que necesiten más lugares donde insertarse. Bueno, en este caso, a estos tubérculos, músculos no tan pequeños, pero muchos músculos en la región del cuello. Profe, las inserciones musculares que hay en una vértebra, ¿era el intertransverso, el transverso espinoso y todos esos, no? Sí, hay algunos músculos que toman esos nombres, desde qué estructura a qué estructura van, eso les da el nombre. Otros tienen nombres que no refieren directamente a estos elementos, pero que van a ellos, por ejemplo. Sería en un plano más profundo, digamos. Algunos más superficiales, otros más profundos. No todos tienen que ver con la profundidad. Por ejemplo, estos tubérculos anterior y posterior de las apófisis transversas se dirigen los músculos escalenos. Y los escalenos no corresponden a un plano profundo. Bien, vamos hacia atrás. El foramen vertebral, les dije que tiene forma triangular. ¿Qué tipo de triángulo dirían que es?
Un isósceles. Excelente. ¿Qué significa que sea un isósceles? Ay, ¿cómo era que tiene los mismos lados? O sea, los dos lados iguales. Tiene dos lados iguales y uno desigual, ¿no? Las láminas representarían esos lados iguales y la cara posterior del cuerpo, la parte posterior del cuerpo, sería el lado desigual. Es muy amplio porque dijimos que la médula acá ocupa mucho volumen. Entonces necesita ser amplio. Si este es un triángulo isósceles y la parte posterior está representada por la lámina, claramente la lámina es bien ancha, ¿sí? Tiene mucho recorrido de adelante hacia atrás. No es tan alta, pero sí es ancha, tiene una lámina ancha. Hacia arriba, fíjense que se desprenden, como estamos viendo de arriba, estamos viendo las apófisis articulares superiores, estas. Sería esto. Acá vemos cómo estas carillas articulares superiores están orientadas, mírenme en la pantalla. Esto es anterior, esto es posterior. No solamente apuntan hacia arriba, sino que están algo inclinadas. No son verticales del todo, sino que están inclinadas. Estas superiores están mirando hacia atrás y hacia arriba. ¿Sí? Y por lo tanto, las de abajo, de la vértebra que está por encima, tienen que tener la configuración opuesta. Las apófisis articulares inferiores tienen que mirar hacia adelante y hacia abajo para poder enfrentarse. Estas se apoyan así y son las otras articulaciones que hay entre las vértebras. No solamente los cuerpos vertebrales, sino también en estas apófisis articulares. ¿Hacia dónde miran las apófisis? ¿Cuáles? Las que dijo recién. ¿Las superiores o las inferiores? Las superiores. Las superiores miran hacia atrás y hacia arriba, como ves ahí en la pantalla, y las inferiores tienen que mirar en sentido opuesto, ¿sí? Hacia adelante y hacia abajo. Ya, lo cerré. Ahora lo abrimos. Ahora vamos a mostrarlo en una acá. La vértebra que estamos viendo, el cervical, dijimos que eran, perdón, vamos a elegir la cuarta, que es la que teníamos recién. Fíjense, primera vértebra cervical, segunda vértebra cervical, tercera, cuarta. La dejamos ahí. De lo que estamos hablando recién eran de estas apófisis. Estas son las superiores que están mirando hacia atrás y hacia arriba. Entonces las inferiores, esta tiene que mirar en sentido opuesto. A ver. Ahí. Porque las superiores de las que está por debajo miran hacia atrás y hacia arriba. Y las inferiores de las que está por encima miran hacia adelante y hacia abajo. Eso es para que se puedan enfrentar y articular entre ellas. Se debe ver ahí Valentina. Sí, gracias, profe, ahí lo entendí bien.
Ahora busco la pantalla que la había cerrado y se las vuelvo a compartir. Bueno, y cuando se juntaban las láminas hacia atrás, ¿qué formaban? ¿Cómo terminaba la vértebra hacia atrás? ¿Se acuerdan? Apófisis espinosa. Bien. ¿Y qué recuerdan de esta apófisis espinosa antes de que se la vuelva a poner en la imagen? Que está bifurcada. Bien. Eso, entonces, todas estas características que fuimos mencionando son propias de la columna cervical. ¿Sí? Ahí se los pongo en pantalla. Todo eso fuimos viendo hasta recién, ¿no? La forma del cuerpo, esa forma rectangular, la apófisis transversa perforada y bituberculada, la orientación de las carillas articulares, la forma del foramen, la forma de las láminas y cómo termina la apófisis espinosa. Fíjense que eso es muy diferente a esto, que es una vértebra torácica tipo. Entonces, fíjense, no hay foramen transverso, la forma del foramen vertebral es muy diferente, la orientación de las apófisis transversas es muy diferente. Entonces, cuando tenga una vértebra en la mano, ya debo saber a qué segmento corresponde. Ahí no puedo dudar. Lo único que puedo llegar a dudar es en los extremos. Tal vez ahí puede haber características del otro segmento que me puedan confundir, pero también va a haber algunas puntuales que me permitan saber a qué altura estoy. Ya vamos a ver de frente las vértebras, porque ahí también vamos a notar algunas diferencias. Por ahora de arriba ya tenemos bastantes para ver. La columna torácica tiene un cuerpo que es más redondeado, podríamos decirlo. Ya no es tan cuadrilátero como habíamos visto por encima, no es rectangular, sino es más circular, al igual que el foramen vertebral. Mucho más estrecho que en la columna cervical, claramente. Tiene un pedículo, ya no está orientado hacia afuera, sino está orientado hacia atrás, bien hacia atrás. Va a tener las apófisis transversas, oblicuas, hacia afuera y hacia atrás, y ya no tan hacia lateral como habíamos visto en la columna cervical. ¿Por qué estarán orientadas hacia atrás? ¿Qué cosa, profe? Las apófisis transversas. Porque siguen... Con las vértebras. Con las vértebras, con las costillas. Bien, las costillas van empujándolo hacia atrás para poder formar al tórax, perfecto. No pueden apuntar hacia afuera. Bien. Y entre pedículo y apófisis transversa ven que se desprenden las apófisis articulares, hacia arriba y hacia abajo, que estamos viendo las superiores. Y la diferencia que presentan con las cervicales, que las cervicales estaban bastante inclinadas. Si tuviéramos que poner una angulación, diríamos prácticamente a 45 grados. Y acá empiezan a verticalizarse más. No llegan a los 90 grados, pero sí algo intermedio entre eso, unos 65 grados podríamos decir, ¿no? 45 en las cervicales, 65 en las cervicales, en las torácicas. Pero siguen apuntando ligeramente, apuntan claramente hacia atrás, ligeramente hacia arriba. Las láminas son mucho más estrechas, ya no son tan anchas como habían sido en la columna cervical. Y las apófisis espinosas son muy largas, pero acá parece que es cortita porque en realidad están apuntando hacia abajo. Están bien oblicuas
hacia abajo y hacia atrás. Ahora cuando lo vamos de perfil se va a llegar a apreciar mejor eso. Pero eso es muy característico del segmento torácico. Y además, como me dijo recién el compañero, estas vértebras se articulan con costillas y por lo tanto tienen que presentar carillas para esas costillas. Y van a tener carillas a los lados del cuerpo que van a recibir a lo que se llama cabeza de la costilla, y las apófisis transversas van a recibir al arco de la costilla. Cuando se va curvando, eso va a articular con las apófisis transversas. En la mayoría de las costillas van a articular, una costilla va a articular con dos vértebras. Entonces, la parte lateral de los cuerpos de estas vértebras torácicas van a tener carillas hacia los lados. Mitades de carillas, porque entre dos forman una carilla para la costilla. Ya vamos viendo bien eso. ¿Cuál articularía con la cabeza de la costilla? Los cuerpos. Bien, llegamos a una vértebra lumbar tipo. La forma del cuerpo va a ser la de, tendrían que girar para apreciarlo, pero sería una forma arriñonada, una forma de riñón, o reniforme se le puede decir. O el riñón tiene la forma como de un, no se ve ahí, ¿no? Ahí está. Como de un poroto. Profe, ¿te hago una pregunta? Sí. La apófisis espinosa de las torácicas, ¿por qué se dirigían hacia abajo? Lo ves de lateral. Ahí te la muestro. Mira. ¿Te acordás qué tipo de curvatura teníamos en la columna torácica? Sifosis. Y las sifosis nos sirven para proteger. Bien. Entonces, mira, te voy a mostrar columna cervical, esto horizontal. Fíjate que en superficie ocupa muy poco, ¿no? Porque están bien horizontales. En cambio, estas más oblicuas ofrecen mucho mayor superficie de protección, ¿no? Y le va a otorgar mayor resistencia, ¿no? Fíjate, esto Sí. es mucho más amplio que solamente ofrecer esto. ¿Se llega a ver? No. Sí. Ahí está. Tenía esa duda. Perfecto. Bien, llegamos a la columna lumbar. Esa forma de riñón, ¿no? Reniforme. Un foramen vertebral pequeño, porque dijimos que la médula va hasta la primera o segunda vértebra lumbar y después viajan terminaciones nerviosas desde la médula. Pero ¿qué forma aprecian de este foramen? Es más circular. Circular te muestro dónde. Mira, Más chiquito. esto es más circular y esto Triangular. triangular, ¿no? ¿Qué triángulo parece? Equilátero. Bien. Tiene los tres lados iguales, ¿no? Es un triángulo equilátero y mucho más pequeño, como dice el compañero. Tiene un pedículo muy robusto, al igual el cuerpo es muy robusto. Tiene un pedículo bastante marcado. Láminas que no son anchas, pero sí son más bien altas. Y entre los pedículos y las láminas tenemos las
las apófisis transversas y las apófisis articulares. Apófisis transversas que en los libros tal vez no le encuentren en todos los libros como apófisis transversas, sino como apófisis costiformes, porque tienen la forma de una costilla, de una pequeña costilla, ¿no? Y fíjense que las apófisis articulares, o sea, su carilla articular, ya dejó de ser plana y es más bien cóncava esta superior. Esa concavidad está mirando hacia atrás, pero también hacia adentro. Ya están bien verticales y apuntan hacia atrás y hacia adentro. Entonces tengo que imaginar ya que la inferior de la que está por arriba tiene que apuntar en sentido opuesto. Va a apuntar hacia adelante y hacia afuera. Y si estas son cóncavas, esas carillas articulares inferiores van a ser convexas. Dentro de esta apófisis articular superior, vean que hay una pequeña, acá, eso que les marqué con el recuadro, se lo marco del otro lado también. Eso es lo que se menciona como apófisis mamilar. Acá se van a insertar algunos músculos de la columna lumbar, como los multífidos. Ya más adelante vamos a ver cuáles son estos músculos. Y también aparece entre apófisis transversa o apófisis costiforme y articular, una apófisis accesoria. Esa pequeña proyección es una apófisis accesoria. Esas son propias del segmento lumbar. Y tiene una apófisis espinosa muy robusta, cuadrilátera, si lo vemos de perfil, pero corta, a diferencia de la vértebra de la columna torácica, es una apófisis espinosa corta. Profe, la dirección. Uy, disculpe. Es horizontal. La única que hay oblicuidad es en la columna torácica. Cervical y lumbar son horizontales. El sacro es una única pieza. Acá estamos viendo su parte superior, obviamente. Que ahora con otras imágenes vamos a explicar mejor su forma. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Hay algo que crean que debamos repetir? Yo no entendí lo de las apófisis mamilares, profe. Lo podría volver a repetir. Yo tampoco, profe. Bien. En las apófisis articulares, ¿cuáles eran las apófisis articulares? ¿Las costiformes o no? No. Las costiformes son las transversas, las que van hacia afuera. Las articulares, ¿hacia dónde van? Hacia arriba y hacia abajo, superior e inferior. Bien. Las que van hacia arriba, ¿sí? Imaginen que esta es la que va hacia arriba, que eran cóncavas hacia adentro, ¿sí? Y hacia atrás. O sea, yo estoy atrás, ¿no? O ustedes van a estar atrás, así. Acá tengo el interior acá está el foramen vertebral. Estas carillas miran hacia atrás y hacia adentro. Y en la parte más externa de estas apófisis articulares se desprende una pequeña apófisis. Fíjate que esta es la superficie de la carilla articular y hacia un lado tiene una pequeña saliente, que no la tienen los otros segmentos. Esa sería la apófisis mamilar. Te lo muestro en imagen. Solo la superior, ¿no? Correcto. Eso que estoy marcando ahí. ¿Me expliqué ahora? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bien. Ahora, lo que explicamos hasta el momento son las vértebras
de cada segmento las típicas, ¿no? Pero sabemos que hay algunas, por su localización y por su función, que tienen que tener formas específicas, formas particulares. En el caso de la columna cervical dijimos que eran las primeras dos y la séptima. Las primeras dos con nombres propios, Atlas y Axis. Atlas tiene que ver con la mitología griega. ¿Quién era Atlas? ¿Qué hacía Atlas? Sostenía el mundo. Bien. ¿Y el mundo qué forma tiene? En este caso sería la cabeza, el cráneo, ¿puede ser? Bien, sostiene una esfera, ¿no? Perfecto. La cabeza representa el mundo. Entonces, esta vértebra, sobre esta vértebra se apoya el mundo. Y axis, cuando encuentran ese término, por lo general hace referencia al eje, ¿no? Y este tiene una proyección vertical, esa saliente que ven ahí abajo, que ese es el diente del axis, ¿no? Bueno, ahora vamos a describir estas dos vertebritas. La séptima, que es lo único que vamos a mencionar, fíjense el largo de su apófisis espinosa. Eso se parece más a qué segmento. Apófisis espinosa larga. ¿Cuál, profe? ¿La C7? Sí, o si yo te digo apófisis espinosa larga, ¿a qué segmento corresponde? A la torácica. Bien, y esta se parece mucho o tiene características de las torácicas, ¿no? Conserva casi todas las de la cervical, pero empieza a parecerse a las torácicas. Entonces tiene esa apófisis espinosa bien pronunciada. Bien, nos vamos a Atlas. Lo vamos a mirar de arriba. ¿Qué les llama la atención de esta vértebra? Pensando en las vértebras tipo, porque esta es muy diferente. ¿No tiene cuerpo? Perfecto, no tiene cuerpo. No tiene apófisis espinosa, tiene tubérculo. Bien, perfecto. ¿Qué más? El tamaño del foramen. Perfecto, muy bien. Las carillas articulares son re grandes. Excelente. Bien, vieron que es muy diferente y fueron nombrando un montón de cosas. Está formado por dos arcos, un arco anterior y un arco posterior. Estoy marcando. Esto es anterior, esto es posterior. Un arco anterior, un arco posterior que se unen en lo que se conocen como masas laterales. Estas, ¿no? Sobre estas masas laterales disponen de estas carillas articulares superiores, que estas son las que van a recibir a los cóndilos que ofrece el hueso occipital del cráneo. Pero vamos a verlo más adelante. Hacia los lados de estas masas laterales encontramos las apófisis transversas bien amplias, son grandes. Ahí tienen también su foramen, ¿no? Esto es característico de las cervicales, tener un foramen transverso en las apófisis transversas. Como no tiene, en realidad no tiene cuerpo, porque este espacio, donde debería estar el cuerpo, lo ocupa el diente del axis, de la segunda vértebra cervical. Ahora vamos a ver cómo. Y como ese espacio va a estar ocupado por el diente, en la cara posterior del arco anterior, tengo que tener una superficie articular. Eso es propio de este segmento.
El foramen es amplio porque aquí inicia la médula y ocupa una gran superficie, un gran espacio. Y por lo tanto, lo que serían las láminas de este arco posterior son muy amplias. Y hacia atrás, como dijo el compañero, no termina en una apófisis espinosa, sino en un tubérculo posterior. ¿Qué forma dirían que tiene esta carilla articular superior? Cóncava. Bien, tiene que ser cóncava para recibir a los cóndilos. Y si tuvieras que pensar en una figura que represente a esto, de lo cotidiano, de lo diario, ¿a qué se parece? Es como una media luna. Parece, sí, puede ser. Pero la media luna termina en puntas en los extremos, ¿no? La semiluna. Y esto termina como más redondeado. Entonces, Como los riñones. Podría ser, pero los libros, como es bastante alargado, no van a referir como arriñonada. Pero no estaría mal, ¿no? Y como es una parte, fíjense, una más amplia y la otra más estrecha, eso el anatomista lo refirió como si fuese la suela de un zapato. Esta sería la parte más, la de los dedos, y esta parte la del talón, digamos, la más estrecha. Así lo pueden leer en algún libro, como si fuese la suela de un zapato. Y claramente cóncava, como nos mencionó el compañero, en ambos sentidos, de lado a lado y también de adelante a atrás. Y lo que lo que se nota acá es que no están ubicadas en sentido anteroposterior, sino que están oblicuas. Si mencionamos de atrás hacia adelante, se dirigen de afuera hacia adentro. Entonces, si lo menciono de adelante a atrás, va a ser de adentro hacia afuera. Si lo veo de frente, veo que en la parte inferior de las masas laterales va a haber carillas articulares más bien planas. Esto es para la parte superior del axis. Estas carillas planas representarían en las otras vértebras las carillas articulares inferiores, ¿no? Las apófisis articulares inferiores. Acá, como son más planas, no tienen tanta proyección, simplemente las mencionamos como carillas, orientadas hacia abajo y hacia adentro, como pueden ver ahí. Perdón. Segunda vértebra cervical, el axis. Esas carillas articulares inferiores del atlas eran para articular con estas dos carillas articulares superiores del axis. Y la carilla que tenía el arco anterior del atlas era para articular con la parte más anterior del diente del axis, de esta proyección. Esa proyección es esta que vemos acá. Entonces ahí vemos cómo el atlas y axis tienen tres articulaciones, dos hacia los lados y una central. Articulaciones que lo vamos a completar en las semanas siguientes. Después el resto de características que presenta el axis empiezan a aparecer más al resto de la columna cervical, ¿no? Una apófisis espinosa ya más prolongada, y claramente esto va a ser mucho más marcado que el tubérculo posterior del atlas. Ya presenta un cuerpo, con la particularidad que de ese cuerpo se desprende la apófisis odontoides o diente. De las vértebras cervicales tipo, lo que nos faltaba mencionar es que fíjense que el cuerpo hacia los lados presenta como unos ganchos. Esas son las apófisis unciformes.
o algún libro lo puede mencionar como semilunar también. Serían eso que vemos acá a los lados, sería esto que marco acá. Esas apófisis van a articular con la parte lateral, ¿sí? de la parte inferior del cuerpo. A ver si busco toda la columna de frente. Sería esto, ¿no? Estas son las apófisis unciformes, esto, y está articulando con la parte lateral del cuerpo de la vértebra que está por encima. Apófisis unciformes que solamente las tengo en la parte superior del cuerpo, no hacia abajo. Y así llegamos a la columna torácica. Acá viéndola de perfil podemos observar, voy a acercar un poquito, cómo entre dos vértebras van a recibir a una costilla. ¿Sí? Y como no, a ver, la columna cervical no articula con costillas, la primera vértebra torácica tiene que tener una carilla completa para la primera costilla y ofrecer la mitad para la segunda, junto con la segunda vértebra torácica, ¿no? O sea que podríamos decir que tiene la primera vértebra torácica una carilla y media. Y cada transversa tiene una carilla articular, cada apófisis transversa, para la costilla correspondiente. Esto sería para la primera costilla, obviamente. Eso sucede hasta la décima vértebra torácica, porque fíjense que la 11ª y la 12ª vértebra torácica articulan ellas con una costilla directamente, o sea, presentan una carilla completa. Y por lo tanto, para la 10ª costilla, la 10ª vértebra torácica presenta la mitad de la carilla. O sea que esta 10ª es diferente también, ¿no? Solamente tiene una mitad de carilla. En esta imagen se puede apreciar bien cómo en los extremos las apófisis espinosas, su orientación y su forma se parecen más a los segmentos adyacentes. A las primeras espinosas torácicas están bastante horizontales y se parecen por lo tanto bastante a las cervicales. Y las últimas lumbares también vuelven, las últimas torácicas también vuelven a estar horizontales porque se parecen más a las lumbares. Fíjense, incluso la forma difiere, ¿no? Esto es mucho más alargado hacia atrás y esto mucho más robustas, pero más cortas, ¿no? Esto es más típico de las lumbares. ¿Se acuerdan que hablamos que las vértebras lumbares tenían en sus apófisis articulares inferiores unas convexidades que miraban hacia afuera y hacia adelante? Bueno, fíjense que esta última torácica ya presenta esa característica y ya no es plana como en los segmentos superiores. Fíjense acá, incluso la 11ª es una superficie plana orientada hacia adelante y hacia abajo para enfrentarse con la carilla superior de la última vértebra torácica que apunta hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Pero esto ya ha cambiado. Esas pequeñas diferencias son las que ustedes tienen que ir distinguiendo para saber si les dieron una vértebra en mano, de cuál vértebra se trata.
porque, mira, por ejemplo, 11 y 12 se pueden parecer mucho, pero la onceava tiene esta carilla inferior plana, en cambio esta la tiene convexa. La vértebra torácica típica no tiene la apófisis espinosa horizontal, sino que la tiene oblicua hacia atrás y hacia abajo. Y si me voy ya a la columna lumbar, puedo observar esa forma cuadrilátera que habíamos mencionado en las apófisis espinosas, siendo probablemente la más robusta, la de la tercera vértebra lumbar. El cuerpo vertebral, fíjense que está, si lo miro de perfil, en sentido vertical, es cóncavo, pero si lo miraba de arriba, de lado a lado se veía convexo, ¿no? Si lo miro de frente hacia los lados, fíjense cómo se observa esa concavidad. ¿Por qué creen que tanto en su parte anterior como hacia los lados se ve así? ¿Qué indicio les da? ¿Cómo, profe? ¿Por qué para ustedes se observa esa forma en los cuerpos por delante y hacia los lados? ¿Puede ser porque soportan mucha carga? Perfecto, así de claro, se están aplastadas, entonces se va adaptando esa forma para soportar, para distribuir mejor esa carga. Excelente, está preparado para eso este segmento. La forma de los otros eran mucho más regulares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acá, viendo las apófisis articulares superiores, que dijimos que estaban orientadas hacia atrás y hacia adentro, se tienen que enfrentar a estas inferiores que apuntan hacia adelante y hacia afuera, ¿no? En sentido opuesto a estas. Se debe ver eso, ¿no? Y nos queda la última parte, que vamos a hablar del sacro y del coxis. ¿Quién se animaría a contarme qué forma ve que tiene el sacro? ¿Qué parece? Un triángulo de vuelta. Bien, aunque ese triángulo se está formando con el coxis. Si retiráramos el coxis, no sería un triángulo, sino tendría el vértice cortado, digamos, ¿no? Entonces, el libro lo menciona justamente así, como una pirámide invertida con el vértice truncado. O sea, sería forma piramidal. Una forma piramidal de base superior y vértice cortado. ¿No sería como un trapecio invertido también? Sacando obviamente el coxis. Trapecio, tenés una base que es mucho más amplia que la parte superior y tenés los ángulos. Entiendo. La única diferencia que habría que hacer ahí, un trapecio es bidimensional y la pirámide tiene 3 dimensiones. Ah, bien. Entonces, y como la base acá es mucho más amplia y se va estrechando hacia abajo, quizás le quede mejor esto de pirámide cortada, digamos. ¿Me explico? Sí, profe. Pero está bien lo que pensás, solamente que faltó una dimensión, digamos. Bien. Podemos referir a
a este sacro como la cara que estamos viendo, una cara anterior, una cara posterior, y si los miramos de los lados también se observa una cara amplia. Esta cara lateral es la que tiene que articular con, ¿se acuerdan? El coxal ofrecía una carilla auricular en su cara interna, y el sacro tiene que ofrecer una carilla auricular en su parte lateral, digamos, ¿no? Que ahora la vamos a ver mejor de perfil. La cara anterior y la cara posterior está perforada por forámenes sacros anteriores y posteriores respectivamente, y se puede observar lo que fueron las piezas, las vértebras sacras que se han fusionado. En esas líneas transversas que van de foramen a foramen, nos marcan dónde la sinostosis, donde se han fusionado estas piezas. Noten que la parte superior se parece bastante al segmento lumbar, o sea que las carillas superiores están orientadas hacia atrás y hacia adentro. Ya no son tan cóncavas como el segmento lumbar, pero se parecen bastante, ¿no? Porque tienen que recibir justamente a la quinta vértebra lumbar. Entonces se parece bastante. La cara anterior es más cóncava. Ahora cuando veamos perfil se va a apreciar mejor, porque habíamos dicho que se presentaba una cifosis. Y la cara posterior, además de ser convexa, ahora se lo bajo un poquito, es mucho más irregular. Está mucho más accidentada. Tenemos en la línea media una cresta sacra. ¿Qué parte de una vértebra representaría esto en la línea media? La apófisis espinosa. Perfecto. Tenemos una cresta sacra lateral que representaría las transversas, ¿no? Que se han fusionado, se han unido, ¿no? Y algunos mencionan una intermedia, esta, que sería donde están, fíjense, llegan a esta parte, que representaría entonces la fusión de las apófisis articulares. Y los forámenes sacros representarían me voy a ver un poquito más arriba para que eso quede claro. Fíjense que entre vértebras se forma un foramen intervertebral o foramen agujero de conjunción. Por acá emergen los nervios que salen de la médula espinal, ¿no? Fíjense, cuerpo de la vértebra, este es el caso del segmento lumbar. Parte posterior del cuerpo, del disco intervertebral que acá no está, y los pedículos, las escotaduras que ofrecen los pedículos. Bueno, por ahí sale un nervio. Eso representarían estos forámenes sacros. Estos. Al foramen vertebral, por donde pasaba la médula en los segmentos superiores, y por acá pasan solamente la parte terminal de los nervios que salen de la médula, van bajando por acá, se va a denominar cola de caballo o filum terminale, y vienen viajando por este conducto sacro. En su parte más baja, el conducto termina en un pequeño hiato sacro, y a los lados tiene ¿Qué pasaría una por sasta. el conducto sacro? ¿Perdón? ¿Qué pasa por ese conducto? La parte terminal de la médula espinal. A ver, déjame que te busque una imagen, así se comprende mejor. Bueno, fíjense que a lo largo de la columna viaja la médula como tal, pero en la parte final quedan terminaciones. A ver, más arriba. Acá. Esto es médula y fíjense que acá terminan con muchas tiritas, ¿no? Esas tiritas son nervios.
Y por la forma que tiene, los anatomistas lo llamaban la cola de caballo, o sea, los pelos de la cola de caballo. O también lo pueden encontrar como filum terminale. Sería todo esto. Esto es lo que sigue viajando después de L1. Y obviamente es lo que viaja sobre dentro del conducto sacro. Ahí se llega a ver eso. Sí, profe, gracias. Bien. Pero más adelante. Acá. Bueno, esos forámenes de conjunción que veíamos recién, acá, esto, sería visto de frente y cortado, sería este espacio. Por donde están saliendo estos nervios desde la médula. Mirá. ¿Sería forámenes de conjunción sería lo mismo que forámenes sacros? No. O sea, sería el equivalente en el sacro, sí. ¿No? En la columna vertebral son forámenes de conjunción o intervertebrales, y acá son forámenes sacros, ¿no? Sí, pero los menciono como equivalentes, simplemente. Ya en la parte, mira, esto es una vértebra lumbar, ¿qué nivel? L3, L4, dice. Esta sería la cuarta vértebra lumbar, entonces. Este es el disco que está entre L3 y L4. Entonces, fíjense que en el conducto medular no está viajando la médula, en el foramen vertebral, sino están viajando estas terminaciones nerviosas. Y van saliendo cada una por el segmento que corresponde. Sacro de perfil, acá. Fíjense que esta forma es la que habíamos encontrado en la cara interna del coxal, una carilla auricular, convexa hacia adelante, cóncava hacia atrás. Es exactamente la misma configuración, ¿no? Acá tengo el coxal hacia afuera, el sacro hacia adentro. Es la articulación sacroiliaca. Acá de perfil se ve claramente la concavidad anterior que tiene el sacro, la convexidad posterior y lo irregular de su parte posterior. Como su base es mucho más amplia y dentro de esa amplitud tenemos la parte más anterior de la base, es el promontorio, es lo que más sobresale hacia el frente. Ese promontorio forma un ángulo con la columna lumbar que a veces se lo utiliza para pensar en cuántos grados tiene ese ángulo y saber en qué posición está el sacro, ¿no? Que a veces está más vertical, a veces está más horizontal, y eso influye en la posición de la columna lumbar. Por ejemplo, cuando hay un aumento de la lordosis lumbar, este sacro tiende a estar más horizontal. Cuando hay disminución de la lordosis lumbar, este sacro tiende a estar más vertical. Y por último, el coxis es el vestigio de lo que alguna vez pudo haber sido una cola. Fíjese que tiene unas pequeñas astas superiores que articulan con el sacro y unas pequeñas astas hacia los lados que seguramente sirvan de inserciones ligamentarias, ¿no? Para mantenerlo contra el sacro y para otras estructuras adyacentes, aunque veremos también más adelante. Del coxis no hay mucho que
que mencionar, digamos, ¿no? Son esas pequeñas piecitas ahí fusionadas. Al ser un vestigio, tiende a la involución, digamos, ¿no? Ha quedado como una pieza accesoria. En nuestro caso hoy sirve de inserciones ligamentarias y musculares también para el suelo de la pelvis. Más adelante veremos discos invertebrales, discos intervertebrales y articulaciones. Eso en algunas semanas. Pero estas formas que hemos ido explicando le van a dar mucho sentido a las articulaciones. Muy bien. ¿Qué quiero que se lleven de hoy? O cómo van a revisar es que puedan distinguir la forma propia de cada segmento vertebral, y que sería para mí una buena estrategia de aprenderlo, es que lo que fuimos mencionando que es exclusivo de cada segmento, ustedes puedan dibujarlo, que puedan esquematizar una vértebra lumbar. Eso va a ayudar a que cuando la vean sepan cómo describirla. Obviamente si ustedes prefieren de otras estrategias para fijar el conocimiento es bienvenido, pero creo que dibujarlo podría ayudar un montón. Así que invito no solamente a leer, sino a buscar otras estrategias. Hablarlo sobre todo también, ¿no? Es la mejor forma, sin duda alguna. Bueno, ¿algo que quieran comentar? Bueno, si ahora hagan un pequeño recreo y después retomen con esta temática. Anoten preguntas para el próximo encuentro, o incluso si quieren revisar algo mañana después de ver la palpación de la rodilla y del pie, lo podemos ver. Bien, gente, buen inicio de semana, nos encontramos mañana. Gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao. Que tengan un buen día. Adiós.